ya empezaron a venir inversiones a Guatemala, pero en el año 89, ¡pum!, volvieron a caer las reservas. Y de esa cuenta en el año 90, de ahí de forma gradual empezaron a subir, miren, hasta el año 2000, que ya habían 1.874 millones de dólares en reservas. Entonces el Estado de Guatemala dijo, miren, ya no hay necesidad de la política de control de cambios, liberémoslo y que los bancos del sistema tengan los dólares que ellos quieran y puedan. Ya no los vamos a obligar a que nos los traigan a nosotros. Y ese año surgió la ley de libre negociación de divisas. Y ahí de esa cuenta vemos nosotros que ha habido un incremento de las reservas, pero bastante importante. Crecimiento, reservas monetarias por periodo. Este periodo 2015-2018 fue un buen año de ingreso de divisas para las reservas del Banco de Guatemala. Y aquí voy a amarrar algo. En el año 2018 hubo fue 2015, 2018, en ese periodo, por eso lo tengo aquí, si fue 2015, 2018, es de que el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, estableció una política de mecanismo de acumulación de reservas monetarias internacionales. En efecto, en dicho año, el entorno económico externo empezó a registrar márgenes de incertidumbre elevados, por lo que el Banco Central prudencialmente ha acumulado reservas internacionales. En este escenario, es que fíjense que lo que pasó en el año 2016 es que en México se dio un efecto outshooting. Creo que fue cuando López Obrador empezó en el año 2018 en México, pero en el gobierno anterior se había dado un efecto de outshooting, que el peso mexicano empezó a valer menos frente al dólar. Incluso, no sé si ustedes lo habrán notado, pero más o menos 2016, 2018, 2019, antes de la pandemia, muchos mexicanos venían a comprar a la frontera de Guatemala. Ya no era como que tradicionalmente los guatemaltecos van al lado de México a comprar, sino que los mexicanos venían a Guatemala a comprar por los problemas que ellos tenían de la caída del peso mexicano, el efecto outshooting. Entonces el Banco de Guatemala estableció un mecanismo de acumulación de reservas. En este escenario, el referido mecanismo ha demostrado ser un instrumento efectivo de apoyo a la política monetaria y cambiaria en el cumplimiento del objetivo fundamental de controlar la inflación, en el contexto de un régimen cambiario flexible, donde el tipo de cambio se determina por oferta y demanda. El mecanismo del Banco de Guatemala prudencialmente acumula reservas y de esta forma ayuda a reducir la vulnerabilidad de la economía y del sistema financiero nacional. Entonces empezaron a aumentar más las reservas en el 2016. Miren, de 7,000 pasó en el 2015 a 9,000 y luego a 11,000. Miren cómo fueron creciendo en este periodo. La política de acumulación de reservas. Aquí tengo la última participación que tuvo el Banco de Guatemala en el año 2024 dentro de la política de acumulación de reservas, una participación en el mercado cambiario. Y la última fue en diciembre de 2024, en 27, no hay otra en este año. Entonces subastó 50 millones. Este fue el tipo de cambio. Y entonces, ¿cómo se llama? Es un tipo de cambio ponderado, miren, lo que hemos hablado en clase cuando hablaba de las tasas de interés, también el tipo de cambio es ponderado. Y subastó 50 millones de dólares para acumular reservas. Es decir, nosotros, el Banco de Guatemala dijo, yo compro a este precio. Y así voy a aumentar las reservas por acumulación. Existen varias métricas tradicionales para saber si las reservas internacionales son adecuadas. Se supone que las reservas son adecuadas y cumplen como mínimo los criterios siguientes. Entonces, yo pensaría que en economía internacional les tuvieron que haber explicado algo de esto. A ver, ¿cuáles son los criterios para definir si hay un buen nivel de reservas? Y perdón, pregunto a Brian, perdón la interrupción, ¿estás tomando las screenshots? Sí, licenciado, correcto, se están tomando Ok, las ok, capturas. buena onda, muchas gracias. Perdón. Entonces, yo fíjate que una vez estudié economía internacional ahí en la facultad, en una escuela de vacaciones, y matado, ya no lo vuelvo a hacer, pero aprendí bastante. Bueno, entonces, criterios para definir un buen nivel de reservas.
Yo como a veces estoy traumado con las tesis, mientras miraba este tema decía, podría pensar en una tesis, ¿verdad? Porque no he visto tesis de reservas. Podría pensar en un tema para tesis de reservas, eh, así para que suene rimbombante, chipocludo, diría mi amigo. Eh, Política de acumulación de reservas en Guatemala para el periodo 2016, 2025, 2024, como enfoque para moderar la volatilidad en el tipo de cambio. Algo así, sería un tema así rimbombante. A veces solo los nombres son porque son unas grandes muladas que ponen, pero el nombre se ve bonito. Bueno, criterios para saber si es un buen nivel de reservas. ¿No lo vieron en Economía Internacional, jóvenes? Voy a tener que llamar a la doctora Álvarez Ciencia para preguntar. Yo estoy seguro que sí lo tuvo que ver, sí lo enseñó. Bueno, entonces, primero que cubran un trimestre de importaciones. Luego, 100% la deuda a corto plazo, 20% de los medios de pago totales, que el código es M2, y cubrir esencialidades. ¿Cuáles son las esencialidades para una economía jóvenes? Lo que tenemos que importar, pero que sean productos esenciales. A ver, alguna compañera ahí, Heidi Mendoza. ¿A Heidi no? ¿Sí, ¿Qué son las esencialidades? ¿Cómo lo mira lo usted? que se podría definir como lo primordial Sí, para pero cubrir como una qué, necesidad? porque para usted pueden ser los ¿Algún bien de cosméticos y consumo? para mí los barriles de cerveza. ¿Algún bien de consumo, tal vez? Muy bien, alimentos, principalmente maíz, trigo, los derivados del trigo, combustibles. Entonces, esas son las esencialidades. Muy bien, gracias, Heidi. Y el FMI propone un índice sintético, eso lo vamos a ver en ciclos económicos, cómo se construye un índice sintético que tiene en cuenta la cuantía de las reservas internacionales basado en las tres medias, en tres medias, pero no medias de Quesalteca, pues, sino que medias de media estadística. Ingreso, exportaciones, pasivos del país, deuda de corto, mediano y largo plazo y dinero en sentido ampliado, SM2. Entonces, basándonos en estos criterios para que cubran un trimestre de importaciones. Entonces dijimos que el Estado de Guatemala, el Banco de Guatemala, tiene actualmente 24.421.6 millones de dólares en reservas. Eso tenía al 31 de diciembre de 2024. Entonces, vamos a ver. Primero, un trimestre de importaciones. Yo la verdad es que no encontré importaciones de la balanza de pagos del año 2024, pero si yo tomo las del 2023, aquí están las importaciones totales del año 2023 dividido 4, me da 6.845.5 millones de dólares. Y en el año 2023 habían 21.319.4 millones de dólares en reservas. 21.319.4 en el 2023 y un trimestre de importaciones fue de 6.000. Entonces, en el año 2023 y el 24 no dista mucho de eso. Hay un buen nivel de reservas si lo vemos por el criterio de un trimestre de importaciones. El siguiente criterio es con relación a la deuda. Y para el año 2024, deuda externa. De acuerdo con estas cifras, el Estado de Guatemala tenía una deuda al tercer trimestre de 2024, una deuda externa de 13.875.4 millones de dólares. Y al cierre del 2024 habían 24.000 millones de dólares en reservas. Entonces, la deuda respecto a las reservas representan el 56%, si alcanzaría deuda externa a las reservas,
y hay un 76% más de reservas que de deuda. Casi duplican las reservas la deuda. Entonces, por ahí andaba un candidato presidencial hace algunos años. ¿Quieren que diga nombres o me reservo el nombre porque no hace que alguien le simpatice ni gordo? ¿Están por ahí, jóvenes? Bien, diga Nick. Roberto Arzú. Él decía que, miren, pues, él decía, vamos a ordenarle al Banco de Guatemala que de la reserva se pague la deuda externa. Se puede. Técnicamente sí se puede. Y hay suficientes reservas como para pagar la deuda. Como para pagar la risa, diría don Ramón con el Chavo del Ocho. Sin embargo, pues provocaría esa disminución de las reservas, provocaría una incertidumbre y también sería muy fácil para los políticos, hagamos lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, porque a los políticos es bien fácil ofrecer, decir y gastarse el dinero ajeno y ganar votos, porque al final un político lo que busca es trascender en el poder, quedarse por muchos años ahí. Entonces, paguemos la deuda con las reservas si se puede. Hay suficiente dinero y hasta quedan. Sin embargo, es el Banco Central quien tiene la administración de las reservas. Como lo dije una vez en una clase, estoy seguro que lo mencioné. Cuando en los años 40 surgieron los bancos centrales en América Latina, su objetivo era administrar las reservas monetarias internacionales. De esa cuenta, algunos bancos centrales de América Latina, como El Salvador, Perú, no me acuerdo qué otro país, tienen en su razón social bancos Central de Reserva del Perú, Banco Central de Reserva del Salvador, ¿sí? Porque esa era su función. Entonces, estarían pues desvirtuando esta función, porque es una función del Banco Central, administrar las reservas monetarias internacionales. Su objetivo es controlar la inflación, pero dentro de sus funciones está administrar las reservas. Y para agregados monetarios, aquí tenemos los medios de pago totales, el famoso M2 que dije hace un rato, que está compuesto por número de circulación más captaciones de cada año. Aquí está ya en dólares. Y eso respecto a las reservas representan, dice la teoría, 20% del M2. Y miren, en promedio representan el 37% del M2. O sea que, de acuerdo con todos esos criterios, hay un buen nivel de reservas en Guatemala. Y el último, para cubrir las esencialidades. Entonces, por aquí busqué unas cifras de comercio exterior en las importaciones, comercio general, que es la integración de territorio aduanero, zonas francas. Y ahí tenemos el territorio aduanero, zonas francas y el 2989, que es Maquila. La integración del comercio general y las esencialidades. Tenemos importaciones de bienes de consumo y lo que son combustibles y lubricantes. Entonces, las reservas respecto a eso representan 113.5, 135, 151.7. Es decir, que el Estado de Guatemala goza de un excelente nivel de reservas en el Banco de Guatemala. Preguntas con lo que he dicho hasta el momento de las reservas. De momento ninguna. Muy bien, gracias. Miren, revisen que les ha llegado el libro, que lo pueden descargar. Sí, Lick, todo bien con el archivo. Ok. Entonces, vamos a entrar ya a lo que es dinero primario y secundario. Tenemos la economía de Guatemala y están las unidades no residentes, que son sector externo, y las unidades residentes. No voy a meter a economía internacional, porque hoy estoy traumado con economía internacional, porque ahí se ve el concepto de residencia, que es un residente y que es un no residente para la economía. Y tenemos los sectores de la economía, las instituciones financieras, que está el Banco Central, otras sociedades de depósito y otras sociedades financieras. Tenemos ahí las estadísticas monetarias.
La balanza de pagos, que está con los no residentes, con el sector externo. Está el manual de cuentas nacionales, que es el PIB tal cual. Y vamos a ver, está la balanza, vamos a ver, el sector externo está con el manual de balanza de pagos. Estadísticas monetarias, sector financiero, cuentas nacionales, la economía en su conjunto. Y el sector gobierno, que está todo el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector gobierno. Entonces, todos son los instrumentos para integrar las estadísticas de la economía del país. Y este curso, como es política monetaria, el curso se llama Teoría y Política Monetaria. Entonces vamos a enfocarnos en las estadísticas monetarias a partir de este momento. Y vamos a ver unos agregados monetarios. Esto sí, por favor, tomen de foto, tomen nota, lo que se les sea más fácil, porque tienen que aprendérselos muy bien. Y aquí en adelante, bueno, aquí en un par de días vamos a trabajar con estas definiciones. La base monetaria, dinero primario o dinero de alto poder. Está compuesto por numerario en circulación, todos los billetes y monedas, más el encaje bancario. MN, ¿qué quiere decir? Moneda nacional. Muy bien, moneda nacional. Entonces, la base monetaria está compuesta por todos los billetes y monedas en circulación, más el encaje bancario. El encaje bancario es del 14.6%. Ya lo hemos dicho en la clase en repetidas ocasiones, de que los bancos del sistema, de lo que captan como depósitos, van a dejar al Banco Guatemala el 14.6%, y eso es por la política monetaria. El siguiente tema después de esto es el encaje bancario. Entonces hay una resolución de la Junta Monetaria donde con fines de encaje, de posición de encaje, se puede tomar un porcentaje de lo que los bancos tienen en su bóveda para acreditarlo como encaje. Esto ya lo vamos a ver más despacio cuando entremos a ese tema. Hoy nos vamos a enfocar en los agregados monetarios. Luego está la base monetaria ampliada. Entonces, en la base monetaria que acabamos de mencionar, que tiene numerario en circulación, más encaje en moneda nacional, más encaje en moneda extranjera. Estas son cifras agregadas, es decir, de que vamos a tomar la información que el Banco Guatemala publica. Luego está la emisión monetaria, el otro agregado. La emisión monetaria está integrado por numerario en circulación, ya lo dijimos, son los billetes y monedas, más lo que tienen los bancos en su caja. Yo cuando miraba ese término, cuando era estudiante, me recuerdo que me imaginaba, yo fui cajero de banco, me imaginaba yo la caja del banco con billetes y monedas, pero no, es la que está en las bóvedas. Me pasa que cuando construyeron este manual de estadísticas monetarias, me imagino de que lo construyeron de esa forma, como que no decirle a los bancos, que es una pero lo quitan en la economía, porque lo que está, los billetes y monedas, lo que está en los bancos en sus bóvedas es lo que está circulando en la economía. Luego el M1, esos son códigos, hoy no creo que es calibre de arma. M1, que es medio circulante o dinero restringido, activos financieros de liquidez inmediata. Dinero restringido, activos de financieros de liquidez inmediata en poder del sector privado. Es el numerario en circulación más depósitos monetarios en moneda nacional. La base monetaria, también conocida como dinero primario de alta potencia, incluye pasivos monetarios del Banco Central, es decir, emisión monetaria y los depósitos de los bancos en el Banco Central. La base monetaria, numerario más encaje bancario. Medio circulante.
M1 o dinero restringido comprende aquellos activos financieros de liquidez inmediata como billetes y monedas en circulación y los depósitos monetarios en moneda nacional. Cuasi dinero. Fíjense que yo he escuchado aquí en Antigua hay un municipio que se llama Jocotenán y ahí hay una cuasi parroquia. Que yo cuando escuché esa palabra cuasi parroquia, o sea, no solo hay cuasi, ¿no? Sino también cuasi parroquia. Y el prefijo cuasi quiere decir casi. Que es, pero casi es, pero no es, así como ustedes que son economistas, pero no se han graduado, son cuasi economistas, no son mentiras. Así como, ¿qué es un metrosexual, muchachos? Jóvenes, ¿qué es un metrosexual? ¿No han escuchado qué es? No. ¿Están ahí? No. Ah, sí. Sí. Un metrosexual casi es gay, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, así es con el cuasi dinero. Casi es dinero, pero no lo es. Activos financieros que no son de liquidez inmediata. Depósitos de ahorro, depósitos a plazo y otros depósitos a la orden y con restricciones. Esto es el cuasi dinero. Y el total de medios de pago en la economía, la oferta total de medios de pago, se le conoce como liquidez de la economía, oferta monetaria o dinero ampliado. Constituye el total de medios de pago con que cuenta la economía. Número de circulación más captaciones. ¿Y qué son las captaciones? Cuasi dinero en moneda nacional y extranjera, más depósitos monetarios en moneda nacional y extranjera. Estas son las captaciones, estos son los componentes de las captaciones. Entonces, numerario más captaciones, medios de pago, M2. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Preguntas? Hasta el momento, bien, Nick. Muy bien. A ver, Josefa Carilú Flores. ¿Sí, licenciado? ¿Qué es el dinero de alto poder? Acabamos de ver. Aquí está, a ver. Es la base monetaria. Número de circulación más encaje en moneda nacional. Ese es el dinero de alto poder, ¿verdad, Josefa? Sí, Muy bien. el encaje es lo que usted nos acaba de mencionar, es el dinero que está en reserva, ¿verdad? Sí, pero miren, yo no les voy a poner a que ustedes calculen, sino que yo les voy a dar las cifras para que ustedes integren los agregados y después vamos a ver los indicadores. Yo no les voy a decir, miren, que los bancos, que ustedes no van a ponerse a calcular, sino que yo les voy a dar simplemente para que integren los agregados y con base a ello se analizan los indicadores, que es lo que ahorita vamos a ver. ¿Estamos? Porque toda esa información ya está. Esta información sale del panorama monetario. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner nosotros aquí a hacer un montón de cálculos? Si esa información ya está y el día que usted sea profesional y lo requiera, simplemente va al panorama monetario que está en la página del Banco de Guatemala y ahí está toda la información. Lo más importante es lo que uno analiza. Entonces ya vimos los agregados. Ahorita vamos a... Ay, Dios mío, qué cosa. Ya no quiere, se trabó. Así. Bueno, entonces quiero que ustedes construyan los agregados con lo que acabamos de decir. Aquí está toda la información, miren. Entonces, ustedes van a construir los agregados. Y con base a los agregados, aquí están, vamos a ver nosotros los indicadores, que es lo que toca después de esto. Entonces, fueran tan amables, con base a esta información, quiero que integren los agregados que acabamos de mencionar. Base monetaria, emisión monetaria, medio circulante, cocinero ya está dado, y medios de pago, el M2. Son esos indicadores, estos agregados, quiero que los integren con base a esta información.
Recordemos de que esta información es del Banco de Guatemala. Aquí están los billetes y monedas. Entonces les voy a dar unos minutos para terminar esto, porque hay una parte del PIB que les quiero explicar cuando les dan constantes el deflactor o cuando les dan corrientes el deflactor y cómo encontrar el otro, el constante o el corriente. Porque después de esto vamos a ver los indicadores, que son 5, y ya con eso se hace un laboratorio. Entonces el día jueves vamos a terminar esta parte. ¿Estamos? ¿Preguntas, jóvenes, como que platicamos el día de hoy? Brian, mandaste la hoja de asistencia.